Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Que Dios siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de sus familiares y que siga dando sabiduría sobre todo para poder conocer y entender los propósitos de nuestro Dios. En esta oportunidad nuevamente encontrándonos para compartir la palabra de nuestro Dios por este medio, y quisiera leer la palabra de nuestro Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 hacia adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya, gloria a Dios. En esta oportunidad queremos compartirle la palabra de nuestro Señor, y meditando en ella vamos a conocer qué es lo que Dios tiene preparado en esta oportunidad para cada uno de nosotros. Aquí las escrituras nos hablan muy claramente acerca de la palabra de Dios. Este tema de hoy quiero titularlo como está lo da a conocer en la Biblia: hacedores de la palabra, ¿no? Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿no? Nos dice aquí muy claramente que seamos pronto para oír. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar atentos a lo que escuchamos. Por muchas situaciones, uno, porque necesitamos estar atentos para escuchar lo que se dice. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado en alguna oportunidad que de repente hemos escuchado algo y no lo hemos escuchado correctamente? Y luego después de ahí eso nos ha traído problemas y dificultades. Nosotros necesitamos escuchar atentamente lo que se dice, lo que se nos enseña, porque si nosotros no escuchamos atentamente lo que se nos enseña, podríamos caer en errores doctrinales. Aquí las escrituras nos dice bien claramente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, refiriéndonos a la palabra de Dios, que estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a ayudar a nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos edifique, y eso es lo que Dios desea en nuestras vidas. Y continúa Santiago y dice: tardo para hablar, tardo para hablar. Muchas veces una mala noticia,
o una noticia incorrecta hace que nosotros reaccionemos sin medir las consecuencias. Por eso nos dice aquí que seamos tardos para hablar. ¿Cuántas veces ocurre un problema, alguna dificultad y nosotros reaccionamos frente a las circunstancias? Nosotros actuamos rápidamente. Muchas veces no medimos nuestras palabras y por no medir nuestras palabras a veces afectamos a las personas. Tal vez reaccionamos con una mala palabra, reaccionamos con un insulto. ¿Por qué? Porque no hemos sido tardos para hablar. No hemos analizado lo que hemos escuchado, no hemos analizado lo que tal vez nos hemos enterado y hemos actuado rápidamente y han habido consecuencias. También a la misma vez nos dice que debemos ser tardos para airarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo airadamente, podemos traer problemas, consecuencias, dificultades, no solamente a nuestras vidas, sino a la de nuestros familiares, amigos y una serie de cosas. Recuerdo en una oportunidad que estaba viendo la televisión y empezaron a reclamarle a un señor porque este señor estaba ebrio y había chocado con su auto la moto de un muchacho. Y empezaron a reclamarle y se había puesto terco. Y luego después de ahí, los familiares se enojaron contra él y empezaron a pegarle. Al poco rato aparecieron los familiares de este hombre que había chocado a la mototaxi y resultó que los familiares entre sí empezaron a golpearse y hubieron muchos lastimados. Y todo porque no fueron tardos para airarse, sino que al contrario reaccionaron frente a las circunstancias. Cuando nosotros reaccionamos frente a las circunstancias, muchas veces puede dañar y lastimar a las personas. Y en este caso, pues, es esto que sucedió, pues las personas, los familiares salieron muy lastimados y luego después de ahí llegaron hasta la comisaría para denunciarse. No sé cómo habrá quedado todo esto, pero solamente el hecho de no controlarse frente a una situación hace que muchas veces nosotros tomemos decisiones incorrectas. ¿Cuánta gente a veces por no tomar la decisión correcta ha actuado airado, ha actuado enojado, ha cometido muchas veces asesinatos y una serie de cosas porque no ha actuado con la cabeza, no ha actuado pensando en las consecuencias, sino simplemente ha actuado porque quería pues satisfacer esa necesidad o esa sed de venganza, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque lo que yo hago airadamente no va a justificarlo Dios. No es que muchas veces escuchamos ese dicho que dice se me chispoteó. Dios no acepta estas cosas. Dios nos está hablando por medio de Santiago los parámetros que nosotros debemos tener. Porque dice, porque la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. Porque lo que yo actúo con ira no va a justificarlo Dios, no puede avalarlo Dios. Dios no puede salir en mi defensa. Ciertamente que Dios, pues, está ahí para protegernos por medio de sus ángeles, para guardarnos, como dice su palabra. Pero cuando ocurre esto en el ser humano y el ser humano actúa airado, Dios no va a justificarlo. Al contrario, como dice aquí la Escritura, no obra la justicia de Dios, porque eso no es lo que enseña su palabra. Y continúa y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Necesitamos desechar aquello que de repente nos puede llevar a problemas y a dificultades. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra que está siendo trasplantada, implantar. Muchas veces se han hecho implantes de órganos, ¿no? Entonces aquí también nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que se está trasplantando en nuestros corazones. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que está siendo, que tiene que trabajar en nuestros corazones, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que nos dice aquí. Muchas veces hemos escuchado la enseñanza que dice salvo, siempre salvo. Y no importa lo que tú hagas, pero tú ya conseguiste tu salvación. Pero tenemos que darnos cuenta de algo. La palabra de Dios no tiene su base solamente en un verso bíblico o en unos versos bíblicos. La palabra de Dios tiene su base en toda la Escritura. Y para poder entenderla y poder comprenderla necesitamos ir conociendo cómo Dios va armando ese rompecabezas. Cuando nosotros encontramos la palabra de que somos salvos por gracia, no quiere decir de que Dios no nos salva. La Biblia es bien clara cuando dice que somos salvos por gracia, salvos por el Señor. Pero también la palabra de Dios es la suma de ciertos pasajes que van a hacer que nuestra vida sea mejor. Y en este caso vemos eso lo que ocurre. Aquí Santiago nos está dando una condicional. Y muchas veces dentro de las escrituras encontramos condicionales para aquella persona que dice de repente, salvo siempre salvo, yo ya soy salvo y no necesito otra cosa. Aquí vemos una condicional. Aquí Santiago nos está aclarando que hay una condicional para poder acercarnos más a Dios, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y mire lo que dice en el verso 21, habíamos leído ya, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que dice, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya, gloria a Dice,
la cual puede salvar vuestras almas. ¿Y dónde queda ese dicho salvo siempre salvo? Ese dicho podría ser perfecto, pero no es la totalidad. Es por eso muy importante que cuando nosotros analizamos las escrituras necesitamos saber la totalidad. Y la totalidad es eso, la suma. Yo necesito saber la suma. Sí, ya soy salvo, sí, pero hay algo más. Y Dios empieza entonces a sumar, a sumar y a sumar para poder beneficiarme a mí. Entonces, vayamos aquí a la palabra de Dios. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que si yo no obedezco a la palabra de Dios, si yo no hago lo que Dios quiere realmente, entonces me está diciendo aquí que no se puede salvar mi alma. Me está poniendo aquí un límite, pero a la misma vez también es una condicional, la cual a mí me está enseñando para ser mejor. Por eso dice, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es muy importante hacer la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios. Y aquí vemos esta condicional, la cual puede salvar vuestras almas. Y entonces, ¿por qué no hacemos esta operación de la suma? Soy salvo, sí, por gracia soy salvo, más haciendo la palabra de Dios, puedo salvar vuestra alma. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, eso es lo que nos enseñan las escrituras. Muchas veces hay personas pues que solamente se agarran de algunos pasajes para justificar, pero no han entendido que la palabra de Dios necesita sumarse para poder llegar al propósito de Dios. Pero dice la escritura en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso es lo que nos dice aquí las escrituras. Eso es lo que nos dice aquí el Señor, lo que nos está hablando. Y un referente tenemos a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mire lo que nos dice aquí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Mire lo que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús estaba enseñando aquí, pero dice que cuando él enseñaba, dice que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué es lo que me da autoridad cuando yo enseño? Cuando yo hago. Hay muchos creyentes que a veces les gusta enseñar, pero no hacen. Y muchas veces el mensaje o la enseñanza que yo puedo dar puede estar muy bonita, pero no va a ser muy creíble. Porque la gente va a creer cuando yo hago y cuando yo practico. Dice que la gente estaba admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ciertamente cuando vemos aquí habían
escribas que podían conocer la palabra, que eran doctos en la palabra, pero que no practicaban la palabra. Los escribas eran conocedores, eran ellos los que transcribían los textos bíblicos. Ellos se dedicaban toda su vida a hacer este trabajo. Toparse con un escriba era toparse con un verdadero maestro, pero que no tenía autoridad. Pero mientras que vemos aquí que Jesús está enseñando y la gente está admirada de su doctrina. ¿Por qué? Porque Él no solamente estaba hablando, sino que también Él hacía las cosas. Vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 1, verso 1. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vemos aquí que Jesús dice que comenzó a hacer y a enseñar. Y aquí en este escrito es una carta dirigida a Teófilo y se le está diciendo de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos cosas que necesitamos hacer. A hacer y a enseñar. Primero va el hacer y luego el enseñar. ¿Por qué? Porque eso me da a mí una sostenibilidad de lo que yo enseño. Yo no les puedo hablar de repente de algún tema que yo no hago. Ustedes van a ir creyendo lo que yo predico cuando ustedes van entendiendo que yo no lo hablo por hablar, sino que lo hablo con una base. Y aquí Jesús, en este escrito hacia Teófilo, se nos está diciendo que se habla acerca de las cosas, de cómo Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice que si nosotros no hacemos la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Pedimos esto repitiéndolo a través de este tema. Dice, sed hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos habla en el verso 21, una condicional, la cual puede salvar vuestras almas. Sí, porque esto es una operación más, es un texto que se suma más a lo que Dios desea. Porque verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿No? Entonces, ¿qué nos está haciendo referencia esto? Que si no solamente somos oidores y no somos hacedores, nos está diciendo que somos como alguien que se mira al espejo, se ve por un momento, pero luego después de ahí que se va a hacer, se olvida de cómo era. Porque cuando uno se mira al espejo y mira detenidamente cada parte de su rostro, uno se va a dar cuenta de repente de cada grano que tiene,
De repente, si en el caso de nosotros que somos un poco más mayores, vamos a ir notando pues las canas, o vamos a observar de repente nuestra nariz como es, nuestra boca, ¿no? Entonces nos observamos, pero luego después de ahí que nos vamos, hasta nos olvidamos de nosotros mismos cómo somos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Entonces dice que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aleluya, gloria a Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Sí, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, te va a llevar a ser libre. Porque Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios quiere llevarte a la libertad de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios no te lleva a esclavizarte. No, es que era esclavo del pecado y ya no soy esclavo, pero ahora puedo ser esclavo hasta de una persona o puedo ser esclavo de alguien. Aquí es bien clara, dice la perfecta ley, la de la libertad. La palabra de Dios, cuando es conocida correctamente, nos va a traer libertad. Y eso es lo que nos dice aquí las Escrituras. La palabra de Dios no nos oprime. La palabra de Dios no nos esclaviza. No, es que yo soy libre del pecado, pero estoy esclavizado de repente por mi líder, por mi pastor. Y hay mucha gente, hay muchos creyentes que han salido de la esclavitud del pecado, pero ahora siguen esclavos de los líderes, siguen esclavos de los pastores. ¿Por qué? Porque ellos piensan que así es. Y la Biblia es bien clara. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Otra condicional que vemos aquí. La primera condicional dice que puede salvar vuestras almas, que si nosotros hacemos la palabra de Dios, que si nosotros la practicamos, dice que puede salvar vuestras almas. Y aquí vemos otra condicional. Dice, será bienaventurado en lo que hace. Aleluya, gloria a Dios. Será feliz en lo que hace. O sea que si nosotros practicamos la palabra de Dios, vamos a ser felices, vamos a estar alegres, vamos a estar contentos. Usted no ha escuchado muchas veces qué difícil es ser cristiano. Yo he escuchado muchas veces. Y yo me ponía a pensar, qué difícil ser cristiano. Es difícil pues para el que quiere estar pecando. Pero no es difícil para aquel que ama a Dios, para aquel que quiere practicar su palabra, para aquel que quiere hacer, que quiere regocijarse en Dios. No es difícil. Para aquel que quiere seguir enseñando, que quiere seguir pues dándole a Dios, no es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. O sea que no solamente vas a ser feliz, sino que Dios pues
te va a dar más gozo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso vemos ahí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. Vemos aquí que la religión dice pura, y a veces algunos dicen, Cristo no es religión. Yo no sé a qué se están refiriendo con eso. Hasta el día de hoy me sigo rompiendo la cabeza. Cristo no es religión. Pero acá dice bien claro: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Volvemos al principio: sin airarse. Nosotros nos vamos a guardar sin mancha el mundo si no nos airamos, si hacemos correctamente lo que Dios nos pide. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios pueda seguir glorificándose en la vida de cada uno de ustedes. Y si alguno está pasando alguna situación difícil, que el Señor le dé fuerza. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.